Síndrome de fosfoinositida 3 quinasa delta activada, APDS, es una enfermedad hereditaria ultra rara, una inmunodeficiencia primaria progresiva causada por la hiperactividad de esta enzima y con una prevalencia estimada de menos de 1 por millón de habitantes. Se trata de una enfermedad que no dispone en la actualidad de un tratamiento aprobado que se dirige específicamente a la causa y solo hay tratamientos sintomáticos. Con el objetivo de identificar acciones clave para optimizar el manejo del APDS en España, se puso en marcha un proyecto para elaborar una ruta asistencial mediante una revisión bibliográfica y la información obtenida a través de entrevistas individuales con expertos. Se trata del proyecto B-Way APDS, una iniciativa impulsada por Omakase Consulting y Pharming. Por ese motivo, Diario Pharma, en colaboración con estas dos compañías, ha organizado este coloquio online para debatir sobre enfermedades raras, una hoja de ruta para el APDS. Este debate viene a dar continuidad a uno previo en el que analizamos el manejo actual y las necesidades no cubiertas en el APDS. Y en esta ocasión hemos convocado un grupo multidisciplinar de expertos a los que voy a presentar muy rápidamente. Tenemos con nosotros a Elena Seoane, adjunta del Servicio de Alergología e Inmunología Clínica y coordinadora del CESUR de Inmunodeficiencias de Adultos y Niños en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Tenemos también a Carmen Garrido, adjunta del Servicio de Hematología y Oncología Pediátrica y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. También es profesora asociada en Pediatría en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del Grupo de Adolescentes con Cáncer de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, SEOP. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos. También nos acompaña esta tarde Marian Escobar, coordinadora del Grupo de Enfermería Inmunología Española GIE y enfermera en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Buenas tardes, Marian. Hola, buenas tardes. Y Inmaculada Mediavilla, especialista en medicina familiar y comunitaria y máster en calidad asistencial. Es coordinadora de calidad de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, y presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, SECA, y de su fundación. Buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes a todos y todas. También nos acompaña Carlos Jiménez, que es presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios, AEDIP. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, pues gracias a todos por haber aceptado la invitación a participar en este coloquio, que se va a desarrollar en base a una serie de preguntas que yo iré realizando para ir profundizando en el conocimiento y en el manejo de esta enfermedad. Pues vamos a empezar por conocer un poco más sobre el proyecto Big Way APDS. Elena, este proyecto sienta las bases para mejorar la ruta asistencial y la atención a los pacientes con APDS. ¿Podrías hacer una breve introducción a este proyecto y qué motivó su desarrollo? Bueno, en principio, como bien has comentado, es un estudio que intenta identificar las acciones clave que son necesarias para el óptimo manejo de los pacientes con esta enfermedad, ¿no? El APDS, como se conoce comúnmente por el acrónimo en inglés. El proyecto se lleva a cabo y es muy ambicioso, intenta implicar a todos los profesionales que podemos tratar con este tipo de pacientes, desde la atención sanitaria en atención primaria, posteriormente pues incluye atención especializada y también incluye, por supuesto, a enfermería, a la asociación de pacientes para tener la visión de cómo se están haciendo las cosas en este momento. Una vez que se analiza, se detectan una serie de acciones o oportunidades de mejora, que podríamos decir en la actualidad, para beneficiar siempre a los pacientes. Tenemos que pensar que estas enfermedades, los errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias,
son enfermedades ya raras y el APDS es una enfermedad ultra rara, lo cual quiere decir que al final hay poco conocimiento de ellas y que la mayoría del conocimiento se aúna o se tiene en los centros de referencia, los CESURES, para inmunodeficiencias. Y en esa línea de tener un grupo de trabajo multidisciplinar, pues arranca la idea de ver en qué punto estamos con el APDS y ver cómo se hacen las cosas en el momento actual y qué oportunidades tenemos, ¿no?, para mejorar. ¿Y cómo se ha llevado a cabo el estudio? Pues como sabes está Omakase y Farming. Se hace inicialmente un estudio, una revisión de la literatura, luego realiza una serie de entrevistas con los diferentes profesionales que estamos implicados en la atención de estos pacientes. Luego hicimos una sesión en conjunto para poner los puntos de vista en común. Nos presentaron una ruta asistencial pues bastante elaborada con las ideas que habíamos aportado individualmente y estuvimos validando, ¿no?, si esta ruta sería la adecuada para los pacientes y lo veíamos viable en España. Siempre desde un claro enfoque multidisciplinar, incluyendo, por supuesto, toda la opinión de todos y eran bienvenidas todas las ideas. Uno de los resultados principales que se han obtenido en el proyecto es la definición de la ruta asistencial del paciente con APDS en España. Y se observan tres secciones claramente diferenciadas. ¿Podemos empezar a hablar un poco de lo que es la detección y el diagnóstico de la enfermedad? Sí, la ruta en sí establece, porque hay que decir que la ruta asistencial para las inmunodeficiencias como tal, aunque en España tenemos los CESURES y tenemos mucha cultura de trabajo en inmunodeficiencias, sí que es verdad que es algo que está como por escribir. Lo hacemos, pero tenemos todavía que desarrollar varias áreas para mejorarla. Esta ruta asistencial tiene como tres secciones. Una primera sección que sería el diagnóstico, otra sección que sería el seguimiento a corto plazo y otra sección posterior que sería el seguimiento a largo plazo. Dentro de estas secciones, pues sería la primera parte sería el diagnóstico, que a su vez, pues diagnóstico podría ser diagnóstico de sospecha, que lo podríamos abarcar más en el área de atención primaria, donde se llevaron una serie de acciones que se podrían llevar a cabo. También lo que una vez que el paciente ya está, se sospecha, se deriva a los centros de referencias y luego tenemos que tener una fase en el diagnóstico que sería el diagnóstico de confirmación, que requiere una serie de requisitos en los hospitales donde se fuera a hacer. Vamos a profundizar un poco más en esta ruta asistencial que se ha definido. Una vez detectada la enfermedad, como nos ha comentado, el siguiente paso debe ser establecer un tratamiento, pero como hemos dicho al principio, por el momento no hay un tratamiento dirigido a modificar el curso de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese inicio de tratamiento y el seguimiento a corto plazo? Pues es que esta enfermedad es muy variable y se presenta de diferentes maneras, aún teniendo la misma alteración genética. Hay pacientes que nosotros llamamos, hay una enfermedad o una patología muy conocida en el área de la alergia que llamamos la atopia, ¿no?, que se conoce muy bien por personal sanitario, que es la marcha atópica. Ahora hablamos, entre comillas, de la marcha APDS, porque parece que según conforme va cumpliendo años el paciente va desarrollando una serie de sintomatología o enfermedades o comorbilidades. Dependiendo en qué punto esté el paciente, tendremos primero que estabilizar la enfermedad. Y si, por ejemplo, tenemos un niño que lo que está teniendo son infecciones respiratorias recurrentes o múltiples otitis, que puede ser el caso en edades tempranas, se suplementa y se debe administrar terapia de reemplazo con gamma-globulinas intravenosas o subcutáneas. Si, por ende, si tuviéramos otro caso de un paciente a lo mejor más mayor, que tuviera una linfoproliferación, aunque fuera benigna, pues a lo mejor tenemos que utilizar otra serie de fármacos y tocar los fármacos que actúan sobre la vía mTOR.
Es diferente, pero lo primero que debemos hacer es asentar al paciente, estabilizar la enfermedad y manejar a corto plazo la enfermedad. Claro, lo que hay que identificar son los síntomas que sufre cada paciente y aplicarle tratamiento dirigido Adecuado. a ellos, ¿no? Mm. Ujú. Vale, y una vez que se ha estabilizado al paciente, hay que mantener la observación, ya que, como decíamos, no existen formas de detener la progresión. ¿Cómo se lleva a cabo ese seguimiento de un paciente con APDS ya a largo plazo? Pues hay que tener en cuenta que la APDS puede desarrollar múltiples secuelas y complicaciones. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que se puedan desarrollar bronquiectasias, hay que hacer una serie de cuidados de la función pulmonar, hay que realizar determinado seguimiento a nivel de ecografías porque se pueden desarrollar organomegalias, también hacer hemogramas. Tiene una serie, hay que vigilar que no se desarrollen complicaciones, incluso malignas, porque en algunos casos se desarrollan linfomas. Vale, pues ahora vamos a pasar a analizar la importancia de la existencia de cribados neonatales para todas las inmunodeficiencias primarias a nivel nacional. Inmaculada, el valor del cribado neonatal en el diagnóstico temprano es muy alto y, de hecho, en IDPs se encuentra ya disponible en ciertas comunidades autónomas. ¿Qué influencia tiene la falta de cribado a nivel universal? Pues a ver, lo primero me gustaría incidir en lo que es el cribado, porque hablamos de diagnóstico precoz, pero realmente casi cuando nos enfocamos en el diagnóstico precoz estamos hablando ya de un paciente que tiene síntomas. Y los cribados se hacen precisamente en esa población que todavía es asintomática. De hecho, estamos hablando de cribado neonatal. Son niños que muy probablemente todavía no han tenido ningún síntoma, ¿no? Entonces, entendido esto, el cribado estará indicado siempre que nosotros, haciendo conocedor al paciente, en este caso a los padres del paciente, de que su hijo tiene esta enfermedad, podamos hacer algo con esta información, ¿no? Es decir, los cribados se hacen cuando tenemos herramientas para modificar el curso de la enfermedad, porque si no, adelantar la información a unos padres de que su hijo tiene una determinada enfermedad, por ejemplo, lo que hace es añade años de morbilidad, se dice así, ¿no? A ese paciente, añade sufrimiento durante unos años si nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues en este caso tenemos la evidencia de que estos niños se diagnostican alrededor de los 8 o 10 años, que se tarda 4 años en diagnosticarlos, y que, como bien ha dicho Elena, aunque todavía no tengamos un medicamento que pueda modificar el curso de la enfermedad, y es probable que lo vayamos a tener, pero hoy por hoy sí que en estos niños el tratamiento es diferente que si tratamos infecciones de repetición en niños que no tienen esta enfermedad. Es decir, enfocando el tratamiento y sabiendo que estos niños tienen la enfermedad, el curso de alguna manera mejoraría, ¿no? Entonces, está claro que tener ese cribado y tener ese diagnóstico nos va a permitir tener mejores resultados a largo plazo, clarísimamente, y ahora mismo solo tenemos 2 comunidades autónomas, aunque luego Elena nos va a hablar de una prueba que se está haciendo en Madrid y que muy probablemente Madrid se va a unir. Ahora mismo tenemos 2 comunidades, Cataluña y Navarra, que sí que están haciendo cribado en inmunodeficiencias primarias, pero no se está haciendo en todas las comunidades autónomas. También hay que tener en cuenta que para que el cribado sea aceptado por las instituciones sanitarias y para que se incorpore, ¿no?, un cribado poblacional y se pague por parte de la sanidad pública, necesitamos también tener una prueba de cribado que sea aceptada por los pacientes, que sea inocua, que sea fácil, que sea segura, que tenga un valor predictivo positivo alto, ¿no? Y bueno, este podría ser el caso, ¿no? Y por ahí yo creo que vamos avanzando y además sí que es verdad que en el grupo de trabajo, ¿no?, el grupo que hemos hecho este proyecto, sí que nos hemos posicionado claramente considerando que, dado que el diagnóstico precoz es clave en esta enfermedad, pues mejorar esos tiempos de diagnóstico mediante un cribado supondría una mejora absoluta, ¿no?, en la atención a estos pacientes. Bueno, es que he comentado que el diagnóstico se inicia a los 8 años y se tarda hasta identificar en sí la enfermedad más tiempo. Y si se hiciera el cribado, todo ese tiempo se reduciría, ¿no? Clarísimamente, se reduciría. De todas maneras, aunque nos parezca a ti y a mí como muy evidente,
para convencer, digamos, a los organismos que tienen que decidir en implantar un tipo de cribado así, un cribado poblacional, pues es un poquitín más complicado. Yo creo que se tendrían que dar dos circunstancias fundamentalmente: que tuviéramos una nueva terapia modificadora de la enfermedad. Eso evidentemente inclinaría la balanza hacia la decisión de sí admitir ese cribado, clarísimamente, y que tuviéramos estudios de coste-efectividad, ¿no? Eso es muy importante. Está claro que las inmunodeficiencias van a formar parte de la cartera nacional de test genéticos disponibles, y también esta disponibilidad va a facilitar la implementación de este cribado. Yo creo que se tienen que dar todas esas circunstancias, ¿no?, para que de alguna manera salvemos esta inequidad que existe ahora mismo. Precisamente con ese tema de la inequidad, has comentado que Navarra y Cataluña tienen ya programas de cribado para las inmunodeficiencias. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué soluciones se proponen para tratar de reducir esa falta de equidad que se puede observar y que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades de acceder? Pues a ver, contamos con un sistema sanitario español que tiene 17 gobernanzas, y ese es un problema realmente. Es decir, las comunidades autónomas tienen tienen capacidad de decisión en estos temas. Por eso yo decía que, para inclinar la balanza hacia el sí en determinadas comunidades autónomas, y luego Elena me puede ayudar a explicar qué está pasando en Madrid, aunque yo trabajo en Madrid, no conozco exactamente este piloto que se está haciendo, ¿no?, pero yo creo que Madrid también está avanzando hacia aquí. Pues es importante disponer de un test que tenga un valor predictivo positivo alto. Es importante tener estudios coste-efectividad para convencer a los políticos, a los reguladores, a los que ponen el dinero y a los que deciden. Y necesitaríamos disponer de una terapia modificadora de la enfermedad. Todo eso ayudaría a que donde se tienen que tomar las decisiones se tomaran más fácilmente. Como ha comentado Inmaculada, Elena, has participado en un proyecto piloto de cribado neonatal. Desde esa experiencia, no sé, ¿quieres comentar algo más? Sí, claro. A ver, nosotros llevamos trabajando muchísimos años porque la inmunodeficiencia combinada grave estuviera incluida en los programas de cribado de todas las comunidades. Esencialmente, pues se llevó al Ministerio, y ya el Ministerio solicitó a la agencia, a dos agencias evaluadoras, los informes de coste-eficiencia y coste-eficacia, que salieron positivos para la inmunodeficiencia combinada, pero no, por dispersos motivos no entraban. Ahora hemos tenido la suerte de que en la Comunidad de Madrid se inició un piloto en septiembre del año 2023, donde se ha empezado a cribar la inmunodeficiencia combinada grave junto con la atrofia muscular espinal. Y es un piloto que abarca el cribado de todos los niños nacidos en la Comunidad de Madrid. Por supuesto, es un piloto de la Consejería. Y estamos nosotros como unidad clínica de seguimiento y el laboratorio de inmunología del Gregorio Marañón como laboratorio de confirmación. Pues, ¿qué decir? Pues que sí que nos estamos encontrando que están saliendo varios niños positivos que se pueden beneficiar. Es verdad que no ha salido, igual que han salido ya 2 niños con atrofia muscular espinal. No hemos tenido ningún niño con inmunodeficiencia combinada grave, que ellos tienen tratamiento, que sería el trasplante. Su diagnóstico precoz, si se trasplantan antes de los 4 meses, es curativo. De otra manera, son niños que llegan en condiciones de gravedad y con mucha comorbilidad a los hospitales, y que ya luego, aunque se trasplanten, la verdad es que la esperanza de vida cae muchísimo. Y sí, aunque no hemos diagnosticado inmunodeficiencias combinadas graves, sí han aparecido niños que han tenido otro tipo de inmunodeficiencias. A lo mejor también somos capaces de detectar APDS. Carlos, bueno, a lo largo de la sesión estamos viendo que, en ausencia de cribado, esta patología, como otras muchas enfermedades raras, presenta una gran dificultad diagnóstica. ¿Podrías explicarnos el laberinto de derivación y que sufren los pacientes y sus familiares, y qué impacto supone para todos ellos? Pues sí, muchas gracias. Bueno, antes de comentaros que sobre el cribado, AIDIP ha participado, lleva 6 años trabajando
para la implementación o la implantación del cribado a nivel nacional en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Llevamos 6 años de lucha y el 16 de abril de este año concretamente el Ministerio ha publicado una nota de prensa diciendo que a lo largo del segundo semestre de este año en el que estamos se va a disponer de la evaluación para poner en marcha el cribado de la inmunodeficiencia combinada severa. Es decir, que esperamos que esta nota de prensa se lleve a efecto y que por fin, después de una larga lucha de muchos años, se implemente y se disponga en todo el territorio nacional de esta prueba de cribado. Como bien dices, José María, el tema del diagnóstico de las enfermedades raras pues es muy complejo. ¿Por qué? Bueno, obviamente no todos los profesionales tienen que conocer los miles y miles de patologías, ¿no? Es algo humano, es algo comprensible, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que van al pediatra, van a su médico, no encuentran no ven la enfermedad porque la desconocen y esto se convierte en una odisea diagnóstica, ¿no? Es decir, el paciente, pues cada vez que tiene un problema de salud, vuelve al médico, el médico se vuelve loco haciendo pruebas y así pasan mucho tiempo, ¿no? Hasta que, bueno, pues dentro del sistema alguna luz, alguien ve que es una enfermedad rara, lo deriva a los especialistas ya a un segundo nivel y ahí empieza la luz, ¿no? Pero desde luego la media, como ha dicho Inmaculada, son 4 años, pero en la media hay gente que está 6, 7 años y hay otros que están 2 meses. Las medias son lo que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, es que la enfermedad no para. Es que mientras no te diagnostican, los órganos se van deteriorando. Y luego, pues esto no para, ¿no? Y solamente cuando se te diagnostica, entonces el contador para. Ya es cuando empiezan con los tratamientos sustitutivos y por tanto ya el deterioro no se produce. Pero el deterioro anterior, ese lo llevas en la mochila. Ese no te lo quita nadie, ¿no? Por eso es tan importante el diagnóstico temprano. Y por eso es tan importante el cribado. Y lo venimos diciendo desde hace 6 años. Y yo creo que hay que hacer una gran reflexión. El sistema que tenemos actualmente para aprobar los cribados es un sistema obsoleto. Así lo digo, alto y claro. Yo siempre digo lo mismo en privado que en público. Y yo creo que es para hacérselo pensar. No podemos, sí, muchas garantías, muy garantista. Bueno, nosotros cuando empezamos aquí éramos pioneros en Europa, no había ningún cribado en Europa de la combinada severa y hoy nos han ganado todos. Alemania, todos los demás países. Es decir, somos tan exquisitos, tan puristas, tan reglamentistas, que los demás ya lo tienen, están cribando y salvando vidas y nosotros todavía, bueno, tenemos el coste-efectividad desde hace ya más de un año o cerca de 2 años que demuestra que es coste eficiente y todavía estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, y no quiero enrollarme más porque ya sabes, José María, que yo... Una cosa, decía Inmaculada que un cribado sin tratamiento incrementa la morbilidad que sufren los pacientes. ¿Qué visión es la que tienen los pacientes? ¿Prefieren conocer la existencia de una enfermedad sin que haya un tratamiento? ¿O en caso de que aparezca la enfermedad, tener que esperar a un diagnóstico un tiempo indeterminado? Bueno, en este caso no hay cuestión porque en la combinada severa sí hay un tratamiento. Y no solo es que haya un tratamiento cualquiera, es que hay un tratamiento curativo. Entonces, en nuestro caso no hay esa disyuntiva. Cribar sí o sí, conocer la enfermedad cuanto antes, porque hay el trasplante hematopoyético, cura a estos niños. Y es pasar de la muerte segura, a vivir en un 95%. Solamente hay que detectarlo y a proceder antes de los 4 meses de vida de este paciente. Solo con eso, este niño le hemos salvado. Tengo un caso en Zaragoza, concretamente de una niña
bueno, pues que nos llena de orgullo, ¿no? Verla correr por ahí. Cuando ayudamos a esa madre a que le hicieran el trasplante hematopoyético. Y la niña está curada. Por tanto, aquí no hay disyuntiva. Aquí este tema filosófico que es muy interesante no lo tenemos. Vale, pues te tomamos un poco el primer tema que abordó Carlos sobre el laberinto este de derivación. ¿Qué visión es la que tenéis los profesionales desde el punto de vista clínico? Carmen, empezamos por ti. Bueno, ahora mismo, hasta que haya estos test ágiles y específicos para el diagnóstico, está el conocimiento y la sospecha clínica, ¿no? Entonces, aquí los pediatras tienen es un gran reto, ¿no? Para los pediatras, sobre todo de atención primaria, este tipo de patologías que son tan difíciles de diagnóstico a veces y tan complejas. Y luego engloba un grupo muy heterogéneo, o sea, hay casos muy claros y fáciles en el sentido de que, pues, si un niño tiene ganglios, anopatías, bultos que llaman la atención, el pediatra lo va a derivar de manera rápida y a lo mejor pues así se consigue antes el diagnóstico, pero muchas veces la clínica de estos pacientes es la misma clínica que tienen niños sanos en los primeros años de vida, ¿no? Que son otitis de repetición, infecciones respiratorias de repetición. Entonces ahí es difícil diferenciar si este es un niño sano o sale de lo considerado un niño sano que está teniendo infecciones por haber empezado la guardería o por otros, o porque está pues eso, con contacto con otros niños y con infecciones constantemente. En principio, los pediatras en este sentido, pues claro, puede tardar en hacer un diagnóstico y hay casos, sin embargo, como niños que llaman ya la atención enseguida porque no ganan nada de peso, constantemente están con infecciones mucho más graves, infecciones que salen de lo normal y eso hace que la sospecha sea más clara y se deriven más rápido. Está claro que el diagnóstico precoz es fundamental, como estamos diciendo, que los pacientes. Yo por mi especialidad, como se ha dicho, que la inmunodeficiencia combinada severa llegue al trasplante lo más rápido, pues va a hacer que el paciente llegue en las mejores condiciones y que el trasplante sea mucho más fácil y las secuelas del trasplante sean mucho menores. Pero bueno, hay otras patologías que no es tan fácil hacer un diagnóstico y sospechar que se trata de una inmunodeficiencia primaria. Y en este sentido, pues los pediatras de atención primaria no pueden conocer todas las variedades de inmunodeficiencias, pero sí unos puntos clave que les hagan por lo menos sospechar y derivar lo antes posible a los pacientes. Y Elena, también desde tu punto de vista, ¿cómo ves, cómo sufres a lo mejor ese laberinto de derivación? Pues es que llama la atención muchas veces lo que le cuesta a un paciente llegar al hospital, al centro de referencia, porque a lo mejor la forma de debut, y mira, los pediatras están muy sensibilizados con las inmunodeficiencias porque son conscientes que dentro de las infecciones recurrentes del niño escolarizado siempre puede haber alguien, ¿no? ¿Cuándo son demasiadas infecciones, ¿no? Y esto es una pregunta que nos hacen por el SIPE, que es el sistema que tenemos de información entre atención primaria y nosotros, ¿te parece normal, Elena, que este niño con esta edad, tal? Pero, entonces yo siempre digo, si tú ya te lo has planteado, es porque ese niño ya se sale de la norma. Entonces ya solo que hayas hecho el clic me parece suficiente importante como para que le pidas un estudio o si quieres me lo derivas y vamos avanzando nosotros. Que un paciente llegue a diagnosticarse con una enfermedad genética que ha tenido síntomas prácticamente desde el año de vida y se diagnostique a los 10 años o a los 12, pues es una tristeza. Se ha diagnosticado, por supuesto, pero probablemente en ese punto su función pulmonar sufrirá bronquiectasias que se sobreinfectarán o a lo mejor ha desarrollado ya conglomerados adenopáticos en varias ocasiones o una infección por un Epstein-Barr que va a quedar para siempre y que no sabemos si luego será
el desencadenante de un linfoma. Entonces, para nosotros, en todas las enfermedades, ¿no? Pero en las inmunodeficiencias en particular, cuanto antes, porque el tiempo juega en contra nuestra. ¿Saben cuál es tu visión en este? Pues a ver, yo doy un poco la visión desde la atención primaria y también desde la gestión. Evidentemente es complicado y pone, o sea, este laberinto pone de manifiesto un problema que tenemos en la sanidad pública, que es la continuidad asistencial y la relación entre los ámbitos asistenciales, ¿no? Que está claro que debería ser más fácil, debería ser más ágil. Los pacientes podrían ir, venir o entre los especialistas hospitalarios ir entre ellos sin volver, que a veces vuelven para volver a ir. Es todo muy complicado, lo hemos hecho muy complicado y no quiero ni pensar, bueno, me pongo en el lugar, ¿no?, del paciente, ¿no? Para el paciente, para su experiencia, cuando sufre todo esto, esto es un agujero negro. Si el tema de la continuidad y los saltos entre ámbitos asistenciales es un absoluto agujero negro que nos tenemos que hacer mirar y que es un problema eterno y que solucionamos mal. Me ha encantado lo que ha dicho Elena, porque para los médicos de primaria, en este caso para los pediatras, el tener una cara en el otro lado que conozco, además, que le puedo hacer una consulta y que me contesta en tiempo y forma, ¿no? Es importantísimo, porque en primaria, o sea, desde primaria es imposible conocer todo lo que, todas las enfermedades, ¿no? Yo soy médico de familia, no soy pediatra, pero bueno, es imposible. Entonces necesitamos ayudas, ¿no? Luego hablaremos también de ayudas para el diagnóstico, pero una buena relación con los especialistas del otro lado es muy importante, una relación ágil por canales ágiles que nos permita que el paciente no tenga que ir y venir muchas veces, sino que podamos hacer ese tipo de consultas, pues es muy importante. Y, por supuesto, absolutamente toda la empatía con los pacientes y con el sufrimiento que tienen en este absoluto laberinto, ¿no? En el que todo es incertidumbre, todo es rabia, y a veces se encuentran pocas soluciones, no les damos pocas soluciones. Y Marian, ya por último, tú, desde el punto de vista de enfermería, ¿qué supone también este laberinto de derivación? Bueno, pues un poquito más de lo que han dicho el resto de mis compañeros. Es un proceso difícil este laberinto de derivación, porque a veces son derivados a otros especialistas donde no tienen estos conocimientos. No todos los hospitales tienen inmunología clínica. Entonces, desde atención primaria, que es donde el primer eslabón donde va el paciente, es donde se debe hacer un abordaje integral y holístico, pero a veces no disponen de estos medios. Quería reiterar lo que ha dicho antes la doctora Elena Sivané, esta iniciativa que llevamos desde el año pasado en el Hospital Gregorio Marañón, que es la consulta online con atención primaria, donde si tienen alguna sospecha de algún paciente sobre alguna inmunodeficiencia, alguna cosa que ellos quieran comprobar con el especializado, ¿vale? Se ponen en contacto, lo hacemos todas las semanas, se hace de forma semanal, y es una consulta online donde participan tanto los médicos de atención primaria como inmunólogos, como el profesional de enfermería, que en este caso soy yo como figura referente del Hospital de Gregorio Marañón. Y bueno, la verdad es que yo hablo de mi parte de profesional de enfermería, es un papel clave en este proceso porque hacemos un poco como nexo de unión entre paciente, médicos y atención primaria y el resto de profesionales, tanto interhospitalario y extrahospitalario, incluso interniveles. Entonces, bueno, la verdad es que es difícil muchas veces de diagnosticar, pero creo que esto sería un punto importante si se pudiera poner en el resto de hospitales, si se pudiera conseguir esto, porque como decía Carmen, Inmaculada, sería un apoyo para atención primaria el tener este asesoramiento por parte de profesionales especializados. Y bueno, pues para el paciente la figura de la enfermera referente y especializada, pues lo que hace es facilitar ese acceso a estos distintos especialistas, mejorando, por supuesto, su atención y esta calidad de los cuidados que requieren. Carmen, otra barrera detectada ha sido el conocimiento limitado que existe por parte de atención primaria sobre la APDS, dado que es una enfermedad ultra rara, como hemos comentado. Sin embargo, hemos visto la importancia del diagnóstico precoz. Más allá de la falta de cribado, ¿qué dificulta la identificación de la APDS? Esto es un poco lo que hemos comentado. Yo creo que lo que dificulta es
lo inespecífico a veces que es la clínica que presentan estos pacientes, ¿no? Que si fuese como otras enfermedades que tienen unos criterios clínicos muy definidos o que lo diferencian claramente de otras enfermedades, pues ahí es fácil. Pero aquí dificulta que muchas veces un paciente que tiene algo que, bueno, puede ser, pero puede ser otras 20 cosas, y pensar que es una deficiencia primaria, pues a veces no entra dentro de la lista de diagnósticos diferenciales, y eso hace que el pediatra de atención primaria pues no lo tenga como dentro de su lista y esté descartando otro tipo de patologías, otro tipo de enfermedades. Entonces, no hay un test concreto que te diferencie, y tiene que ser un poco, si ese, ya queda un poco si ese profesional, por lo que sea, por su afinidad o su interés por las inmunodeficiencias, está más o menos formado y tiene más habilidades que otro pediatra para conseguir identificar más rápido la enfermedad, ¿no? Pero en principio la mayor dificultad es que son patologías. Bueno, hay mucha variedad de inmunodeficiencias, por supuesto. Unas son, claramente se sospechan antes, o si en la analítica hay alguna alteración, pues ya hace sospechar que ese niño no es sano y tiene algo de base, pero muchas de ellas están dando unas manifestaciones inespecíficas similares a las que tienen los niños sanos. Entonces, ahí está la gran dificultad de estar atentos y buscar ahí algo diferenciador, ¿no? O algo que haga sospechar que ese niño no es un niño sano. Y en ese sentido, el pediatra es, por otra parte, es quien mejor lo puede hacer, porque es quien más ve de manera integral al paciente, quien más lo sigue y quien más está viendo la evolución de ese niño en su desarrollo y en todos los campos. Entonces, por otra parte, es la persona que, si se le dan herramientas, más va a ayudar al diagnóstico precoz de estos pacientes. Seguimos contigo, Carmen. La aproximación más tradicional y habitual para aumentar el conocimiento de los médicos de atención primaria es la formación. Respecto a esta formación en atención primaria, ¿cómo se impulsa? ¿Quién la lleva a cabo y qué beneficios aporta específicamente para esta patología o este área? Bueno, la formación continuada y repetida es fundamental, no solo para los pediatras de atención primaria, sino para todos los especialistas en todos los campos, ¿no? Entonces, en principio, a veces puede ocurrir que los médicos de atención primaria demanden o busquen esa información, ¿no? Y lo demanden a través de sus directivos o a través de contactando con centros. Pero bueno, yo creo que debe partir más de los centros hospitalarios y sobre todo de los centros terciarios que tienen todas estas especialidades y toda esta posibilidad, porque son estos centros los primeros interesados en que los pacientes lleguen lo antes posible y no haya este peregrinaje que se ha hablado, y también porque son los centros los que tienen más herramientas para poder formar la atención primaria. Hay muchos, o sea, está el método tradicional de los cursos, pero bueno, ahora yo creo que hay muchas más herramientas, y también pienso que se podría utilizar, eh, hay una asociación de atención primaria muy potente, que es la EPET, que está muy interesada en la formación y además tiene páginas web donde se pueden poner temas concretos y actualizarlos y hacer llamadas de atención a los pediatras, y esa sería una buena herramienta, a mi juicio, para poner atención sobre las inmunodeficiencias, las nuevas inmunodeficiencias que van saliendo o que es importante estar atento, y también un poco para ir actualizando en esta página formación para los pediatras, porque es una página muy utilizada por ellos, y además también se está fomentando esta como reunión con experto, ¿no? Que sería una fuente muy buena para mejorar la información. Y Inmaculada, también desde la perspectiva de atención primaria, ¿qué beneficios aporta esta formación? Pues a ver, voy a discrepar un poco. Un poco siguiendo la línea de lo que he dicho antes, en atención primaria nuestro campo de ámbito de trabajo es tan inmenso
que aunque tengamos planes de formación continuada, es muy difícil incluir a una enfermedad ultra rara en esos planes de formación continuada, porque hay enfermedades prevalentes sobre las que tenemos que estar estudiando continuamente para estar actualizados en su diagnóstico y en su tratamiento, ¿no? Además, en la formación para adultos se sabe que por mucho que estudies y te enseñen algo que no vas a utilizar con frecuencia o casi nunca, no sirve para nada, porque se te olvidará en 4 días con toda seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo más útil? A veces esta formación, estos cursos o esas otras herramientas que ha mencionado Carmen, sirven más para sensibilizar, es decir, para pensar en una enfermedad hay que tenerla presente, o sea, hay que pensar en ella, aunque no sepas mucho sobre ella, pero si la tienes presente y tienes una ligera sospecha, puedes ir a buscar, ¿no? a complementar lo que sabes. Entonces, simplemente con que esta formación o encuentros con expertos o otro tipo de cosas dejen esa semilla de esa sensibilización sobre estas enfermedades ultra raras, yo creo que para primaria para mí sería suficiente, o sea, porque esperar mucho más, o sea, esperar que los especialistas de atención primaria, tanto pediatras, generalistas como médicos de familia, sepan mucho de todo, es imposible. Por eso hablaremos luego de alguna otra herramienta de ayuda al diagnóstico, ¿no? Y que nos ayude en el diagnóstico de estas enfermedades y de otras. Estoy a favor, por supuesto, de la formación continuada, pero pienso que a lo mejor en este tipo de enfermedades tiene menos impacto, ¿no? Y probablemente va a tener menos tirón entre los profesionales que la actualización de enfermedades mucho más prevalentes y que ves todos los días en consulta. Sí, Inmaculada, no sé si es relacionado con esto que acabas de comentar, lo que ha explicado Elena, que hay casos en los que pues, un pediatra sospecha que algo no va bien y entonces consulta al especialista. ¿Crees que habría que establecer, no sé si algunas reglas pues, para mejorar un poco lo que has dicho, que, bueno, que el médico sepa que puede haber algo más y que tenga una idea de a dónde acudir, en este caso un especialista Ahí es donde iba yo antes. Es decir, muchas veces el médico de primaria, tanto el pediatra como el médico de familia, aparte de no tener ese circuito rápido en el que yo mando un email, esta consulta de la que hemos hablado muchísimas veces, es que no sabe a qué especialista derivar, a cuál, a quién, dónde, a un centro. Existen centros de referencia, existen servicios de inmunología o no existen en función de dónde estés trabajando. Eso no lo tenemos muchas veces claro y quizás deberíamos empezar por ahí, ¿no? En saber exactamente y por qué vía, por qué canal y a dónde tengo que derivar cuando tengo una sospecha. Y eso a veces se fomenta más viéndote las caras con el del otro lado, es decir, con esas reuniones conjuntas que se tiene con los especialistas del hospital, que a veces vienen a los centros de salud y se hacen sesiones, se comentan temas. Eso probablemente tiene más impacto, establecer esos vínculos de confianza tiene más impacto quizá que un curso online en el que yo me apunto y hago unas cuantas horas de formación, creo, ¿eh? Seguimos contigo, Inmaculada. Ya hemos visto que la derivación rápida y el diagnóstico precoz son muy importantes en el manejo de los pacientes con APDS y de una solución tradicional como la formación, también podemos ir a una innovadora, como es la implantación de herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo pueden ayudar estas herramientas y su aplicación en práctica clínica? ¿Cómo sería? Pues a ver, esto es algo que hemos demandado mucho los médicos de atención primaria, ¿no? La gente que trabajamos en primaria, el tema de las ayudas al diagnóstico. Ahora tenemos bastante implantadas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las ayudas a la prescripción, que te evitan cometer errores de medicación, te capan en la prescripción cuando estás lanzando un medicamento que no es pertinente o que está muy por encima de la dosis. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Que te ayude a diagnosticar. ¿Por qué? Pues por lo que os decía, porque es imposible tener todo ese cuerpo de conocimiento metido aquí en la cabeza. Imposible completamente. Entonces, y más cuando estamos hablando de enfermedades raras, ¿no? Entonces, ahora con el tema de la inteligencia artificial tenemos herramientas que nos van a poder ayudar precisamente para diagnosticar y nos van a ayudar precisamente a concretar esa sospecha, ¿no? Existen, que sepamos, dos herramientas que se están utilizando en 2 comunidades autónomas. Voy a hablar más de la de Madrid, que es la que conozco más, pero existe otra en Cataluña que se llama PIDCAP,
y que es una herramienta que está instalada en la estación clínica que utilizan los médicos de primaria, no sé si de toda Cataluña o de parte, porque como ya sabéis, los proveedores sanitarios en Cataluña son distintos, y que lo que hace es te lanza un aviso de que ese paciente puede tener una inmunodeficiencia. O sea, el PIDCAP está más orientado específicamente a las inmunodeficiencias, ¿no? Vale, entonces, en Madrid, ¿qué es lo que tenemos en Madrid? Pues en Madrid tenemos una herramienta que se llama SERMAS GPT, que está basada en la inteligencia artificial básica, no generativa, básica, y que permite, o bien desde la propia historia clínica, que es AP Madrid, que es la que utilizamos en la Comunidad de Madrid, utilizan los médicos y los pediatras de atención primaria, entrar en una aplicación donde si tú picas, porque hay que meter los síntomas de un paciente que no te cuadran, no son un grupo de síntomas que no te cuadran, te va a devolver una sospecha diagnóstica de una enfermedad precisamente rara o ultra rara. Para que puedas orientar mejor la sospecha diagnóstica y orientar mejor lo que acabamos de decir, la derivación, que es lo más importante, ¿no? Orientar mejor la derivación. Se puede hacer desde la historia clínica y además eso implica que el profesional tenga que rellenar 2 veces, uno en la herramienta y otra en un formulario de la historia clínica que luego podemos explotar, o se puede hacer desde fuera de la historia clínica. Como sabía que iba a tener que hablar de esto, he pedido datos a mi Dirección Técnica de Sistemas de Información para que me dijera el uso de esta herramienta, ¿no? Y entonces, el uso desde dentro de la historia clínica, que incluye picar 2 veces, es muy escaso, pero desde fuera de la historia clínica, en los últimos 6 meses, se ha utilizado la herramienta en 600 ocasiones. A mí me parece mucho, es decir, me parece un uso importante, ¿no? Porque estamos hablando de enfermedades muy raras. Entonces, que se haya utilizado la herramienta en los últimos 6 meses en 600 ocasiones quiere decir que la herramienta se está utilizando y que muy probablemente sea útil. ¿Y por qué digo muy probablemente? Yo trabajo en calidad y para mí todo lo que no se mide no sirve. Entonces, esto he hablado con mi director técnico de sistemas y le he dicho, esto hay que medir. Hay que medir, por ejemplo, la concordancia. Y me ha dicho, sí, esa es la idea que tenemos. Empezar a medir la concordancia de la sospecha con el diagnóstico final. Pero de momento, como los profesionales no están rellenando el protocolo de la historia, pues perdemos ese paciente. Es decir, sabemos que hay un profesional que ha utilizado la herramienta, pero ya está. Porque luego tendríamos que ir a la historia, probablemente en la historia a lo mejor no hay nada registrado o no sabemos si hay algo registrado. No se ha hecho todavía esa evaluación. Sería súper interesante, porque si a esta herramienta la alimentáramos con esa concordancia, podría empezar a aprender. Ya sabéis que la inteligencia artificial luego se convierte en inteligencia artificial generativa, aprende y cada vez apunta mejor y podría orientar mejor al diagnóstico, ¿no? Lo importante es que ya tenemos algo y que lo estamos utilizando. Yo creo que esto es la noticia, ¿no? Y que ha suscitado además bastante interés en otras comunidades autónomas. Muy interesante porque seguro que ayudará a adelantar algunos diagnósticos en un tiempo que vemos que es esencial. Mariam, como hemos visto, el APDS es una enfermedad crónica y ultra rara. Y estos dos conceptos pueden pesar mucho sobre el paciente y sus familiares en el momento del diagnóstico. ¿Nos podrías explicar el impacto que este diagnóstico tiene sobre el paciente, sobre sus familiares cuando son menores, desde tu experiencia como enfermera? Pues hay que darse cuenta que una vez que se diagnostica al paciente, este paciente ya lleva mucho tiempo entre ir a unos médicos, a otros, hasta que se ha diagnosticado, con lo cual está ya pues, un poco cansado de tanto incertidumbre para que al final te digan que tienes un diagnóstico de una enfermedad ultra rara. Con lo cual, pues es un impacto bastante importante para este paciente. Una vez que este paciente es diagnosticado, se deriva a enfermería para la administración del tratamiento, si precisa, con inmunoglobulinas subcutáneas o inmunoglobulinas intravenosas o para la educación sanitaria de salud. Pues este punto es importante. En este punto el papel de la enfermera es esencial, porque actúa como una segunda barrera. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado por el médico, actúa esta enfermera como una segunda barrera en un paciente desconcertado que le acaban de dar un diagnóstico de algo que tiene un gran desconocimiento de una enfermedad ultra rara. Con lo cual es muy importante el papel de esta enfermera experta y referente para el paciente, donde tiene que activar a estos pacientes empoderando a ese mismo paciente y a sus familiares, porque tienen, como he dicho, un gran desconocimiento de esta enfermedad crónica y ultra rara. Entonces están desorientados, cuando vienen a enfermería tienen un montón de preguntas, se sienten, es un gran impacto emocional.
Entonces necesitan este acompañamiento durante todo el proceso y la figura de una enfermera experta que sepa este manejo de cuidados, de asesoramiento, de apoyo, de acompañamiento, ¿vale? Psicológico, ¿vale? Que a nivel, o sea, no solamente es a nivel psicológico, también es un importante impacto para, casi más a veces para los familiares que para el propio paciente, pero bueno, es fundamental saber este manejo, saber esta forma de actuar para el manejo de los cuidados de estos pacientes. Carlos, seguimos con esta situación que se vive en el momento del diagnóstico y los primeros momentos que hay que afrontar la nueva enfermedad. El apoyo psicológico y contar con las experiencias de otros pacientes son acciones que desde las asociaciones de pacientes ponéis en marcha de forma habitual, pero hay riesgo de que no estén estandarizadas y que haya pacientes que no tengan acceso a ese apoyo para afrontar ese diagnóstico, por lo que hay falta de equidad. ¿Qué soluciones proponéis para resolver esta situación, esta barrera? Bueno, déjame que opine o que aporte, si es posible, mi visión sobre la inteligencia artificial en el diagnóstico que habéis tratado, Inmaculada y los demás, y Carmen, etcétera. Bueno, yo creo que lo que hay ahora no se va a parecer en nada a lo que va a haber en el futuro. Estamos en pañales y lo que se avecina en el futuro será bueno para todos los pacientes y para el sistema. Y desde luego que la inteligencia artificial y también la no artificial, la inteligencia humana, tiene que trabajar para que lo que se nos escapa ahora no se nos escape en el futuro. Y yo siempre digo que la mejor base de datos donde están todos los pacientes que no están diagnosticados, pero están, es en las historias clínicas de nuestro sistema sanitario. Ahí ahí está toda su historia, ahí están todos los episodios que ha tenido repetitivos. Si alguien pudiera, si una máquina pudiera analizar todas esas historias, tendríamos los diagnósticos seguramente. Están en el hospital la información, pero no el diagnóstico muchas veces, ¿no? Entonces necesitamos que todos esos metadatos los analicen las máquinas y nos propongan. Y luego, por supuesto, el profesional validará, decidirá y diagnosticará. Pero la herramienta será un antes y un después. Y nosotros lo esperamos con una esperanza y lo esperamos con cierto anhelo y con cierta ansiedad, si me permitís, porque el sistema actual falla porque son miles de profesionales y todos los profesionales, aunque tengan muy buena predisposición a poder formarse, bueno, pues el conocimiento es finito y por tanto solamente se diagnostica lo que se conoce. Lo que no se conoce no se diagnostica. Entonces yo desde luego creo que esto va a ser un antes y un después. Y sobre lo que me preguntabas concretamente... El pues, acompañamiento María, psicológico sí, que podéis ofrecer desde sí, las asociaciones. sí, te cuento. Nosotros, bueno, hay que ponerse en situación. La situación es que te dan un diagnóstico de una enfermedad crónica, de una enfermedad para toda la vida y que te cambia la vida del paciente y cambia la vida de toda su familia. O sea, no sé cómo se sentirá alguien que le toque la lotería, porque nunca me ha tocado, pero sí me ha tocado esta fase, este tema de la enfermedad. Entonces te cambia la vida y en un minuto te ha cambiado la vida. Por tanto, las reacciones, pues hay tantas como personas, ¿no? Pero lo cierto es que el sentimiento de culpa, es decir, por qué a mí, bueno, es muy recurrente y hay gente que lo encara en solitario, comiéndoselo todo uno mismo, y hay gente que quiere ayuda y pide ayuda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos desde la asociación? Bueno, cuando dan el paso de decir, bueno, esto yo no puedo con ello solo, yo no puedo con esto solo, y no se ponen en contacto con nosotros, pues ¿qué hacemos? Somos como una parte del sistema, pero que nadie nos reconoce como sistema.
Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues vamos, juntos somos fuertes, pues vamos a contratar un psicólogo nosotros mismos para que dé asesoramiento a nuestros iguales, porque el sistema no tiene los resortes y la agilidad, que es su obligación, por otra parte, que el sistema es obligación y no lo hace. Y lo que hacen las asociaciones es decir, bueno, pues no lamentarnos, decir, bueno, pues no lo hacen, pues lo exigimos, pediremos responsabilidades a nuestros gestores sanitarios, pero de momento no nos vamos a quedar parados, vamos a hacer algo. Y complementamos el sistema pues con estos medios, ¿no? Es decir, contratamos psicólogos que nos cobran por sesiones y se lo damos gratuitamente a todos los pacientes y a sus familiares. Y desde luego yo creo que es el servicio. Si no es el más valorado, sí que es uno de los más valorados de la asociación porque complementamos el sistema, lo complementamos. Y luego también hay intangibles, hay acciones de las asociaciones que si no existieran habría que crearlas. Porque un padre habla conmigo un día, me llama, y yo le digo cómo está mi hijo, cómo trabaja, cómo vive o cómo estudia, y le tranquilizo, porque esto no lo da Google, esta información la dan las personas. Y bueno, pues explicarle tu experiencia es como señalarle el camino a él que el tránsito del camino que va a hacer. Eso, pues yo no sé si se pudiera cobrar, que no se cobra, cuánto valdría, porque es un intangible valiosísimo. Entonces, las asociaciones, yo no quiero que nos ayuden, yo no quiero nada, no pido nada, no soy pedigüeño, solo lo que digo es que nos reconozcan la labor que hacemos dentro del sistema, sin ser sistema. Seguimos contigo y un poco relacionado con lo último que comentabas. Cada vez se hace más evidente que es necesario involucrar al paciente en la toma de decisiones y a pesar de ello la experiencia y su perspectiva no siempre se tiene en cuenta. ¿Qué impacto crees que tiene este hecho en el manejo de la enfermedad en cada paciente? Bueno, ese papel, el papel del paciente dentro del sistema es un tema muy recurrente que muchos especialistas intentan darle forma y es difícil. Hay una tendencia, ¿no? Que es que el paciente está en el centro, el paciente, bueno, pues eso no deja de ser a día de hoy más que palabras. Bueno, vende bien políticamente y todo el mundo pues lo dice, pero luego no lo hace, ¿no? Y tampoco se trata de que el paciente esté en todo, ¿no? Pero el paciente sí que, yo creo que se está perdiendo o perdemos la información bidireccional, es muy importante. Entonces yo creo que el paciente tiene una experiencia, un expertise de su propia vida, de llevar esa enfermedad, que retroalimentaría al sistema y el sistema se enriquecería, ¿no? Entonces, desde luego, el papel de las asociaciones de pacientes y del paciente hay que reconsiderarlo, hay que fijarlo, hay que refijarlo y desde luego en sus justos términos, ¿no? Yo creo que todo con equilibrio, pero desde luego los pacientes tenemos que estar, porque ahora lo que tenemos que estar en algún tipo de órgano donde se tomen ciertas decisiones, no médicas, por supuesto, que nosotros no somos técnicos ni médicos, para eso os tenemos a vosotros y estamos encantados de teneros, ¿no? Pero sí en cuanto al sistema, a la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a un medicamento, se va a probar. Pues el sistema sí que contempla que los pacientes intervengan, pero es un mero trámite que está hecho para que no puedan participar simplemente formalmente, pero luego tú recibes un requerimiento para que en 10 días aportes tu expertise o tu opinión técnica sobre un medicamento que se saben que no tenemos ni profesionales ni el conocimiento en 15 días que otros llevan años. Entonces, no me dé a mí, esto es simplemente, pues es un paripé, pues para decir que es que los pacientes han podido participar si quieren. Pues no, yo creo que tiene que ser una participación no formal, sino profunda y sincera. Y yo creo que podemos aportar mucho porque nosotros somos los primeros interesados en que el sistema funcione. Si alguien quiere proteger el sistema, somos nosotros. Eso sin duda, porque nos va la vida en ellos. Elena, tras las palabras de Carlos, parece claro que es relevante contar con la experiencia de los pacientes en la toma de decisiones,
pero no siempre es posible y no siempre es efectiva. Pero ¿cómo se podría hacer y qué se esperaría de implantar una medida así? Pues primero decir que no lo hemos dicho antes, pero yo tengo la suerte y el honor de ser la asesora médica de la Asociación Española de Pacientes, donde Carlos es el presidente, y puedo, podría decir lo mismo que ha dicho Carlos. Conforme veo cómo trabaja la asociación, me doy cuenta que tenemos que ser conscientes en los hospitales que no hay mayor conocedor de la enfermedad que el propio paciente, que a veces creamos protocolos asistenciales muy estrictos, muy basados en la literatura científica, pero que es prácticamente inviable con una persona probablemente que trabaje o unos papás que tienen unos hijos. Tú tienes que hacer y no sería tan difícil en el manejo de la propia enfermedad o protocolos en el que impliquen el, no el diagnóstico, porque el diagnóstico probablemente tiene sus criterios, su diagnóstico de confirmación y sus técnicas, pero sí en la evaluación de estos pacientes que incluya en los protocolos la visión del paciente. La visión de varios pacientes ya expertos existen otras enfermedades no tan graves como puede ser el asma alérgico, donde existe un tipo de término que es el paciente experto en su patología, donde se le da una serie de formación y él va conociendo y es conocedor. Decir que los pacientes con inmunodeficiencias primarias son pacientes enormemente conocedores de su patología porque tienen muy claro que a lo mejor el profesional que tiene enfrente no lo tiene tan, son enfermedades poco frecuentes, no lo conocen tanto. Entonces son pacientes que van a la urgencia y demandan una asistencia muy específica. Y claro, nosotros como somos centro de referencia, pues tenemos nuestro protocolo de continuidad asistencial respecto a la urgencia y nos contactan a nosotros. Pero es verdad que el propio paciente, esa experiencia vital con la enfermedad, sería muy enriquecedora a la hora de diseñar el manejo del paciente, manejo de cómo tendría que ser esta enfermedad. Decir también que a mí me parece algo que es impagable, yo lo veo en el hospital, el acompañamiento por pares. Imaginaos que dar un diagnóstico de gravedad a una enfermedad que a veces pues los padres tienen alivio, ¿no? Porque llevan muchos años sin diagnóstico, su hijo está mal, vuelven a ir a un hospital, no les pasa nada, vayas a casa, vuelven y vuelven. Y al final se hace un diagnóstico y es como, bueno, por fin, ¿no? Alguien le pone nombre y apellido a lo que le pasa a mi hijo, pero acto seguido y tiene cura, y es para siempre, y es crónico, y qué secuelas tiene, y qué tal. Tener la suerte de poder tener una asociación de pacientes que apoye a estas familias, esto el sistema sanitario lo tiene prácticamente porque la asociación de pacientes quiere hacerlo, pero es una suerte poder decirle a Carlos, oye, tengo unos papás que acaban de ser diagnosticados, o como aquella vez que nos fuimos de convivencia, que había un niño recién diagnosticado en un hospital y fue acogido en la asociación, y ver que otros pacientes están perfectamente bien y nos íbamos de cena y de ver que nos fuimos a ver Salamanca también, que vino Marian también, pues esto es maravilloso. Pero desde luego creo que tienen que estar institucionalizado, que el paciente pueda estar en los protocolos de se vaya a diseñar el manejo de la enfermedad. Sí, por Pues ejemplo, vamos a... José María, perdona, José María, si Sí. me permites, eh, un ejemplo de dónde los pacientes pueden colaborar con el sistema, porque repito que nosotros el sistema lo queremos defenderlo y mejorarlo porque nos va la vida en ello. Pues muy sencillo, por ejemplo, nuestros pacientes APDS, todos los pacientes de inmunodeficiencia cuando van a las urgencias. Bueno, pues ellos no se sienten cómodos en una sala con 100 personas, es decir, porque están mentalizados de que su sistema inmune es deficitario, tiene una carencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no en el triaje se los separa, se los pone? Para eso estamos las asociaciones, para ayudar a la gerencia de los hospitales a crear esto, pero no es con fines
de trato preferencial y de tardar menos, simplemente de salvaguardar la salud. Es decir, oiga, un inmunodeficiente a lo mejor no tiene que estar en la misma sala con 200 personas, cuidado con esto. Es decir, no pedimos ningún trato de favor, simplemente queremos colaborar para que la gestión pública mejore. Bueno, pues esto todavía se da. Por las asociaciones podemos participar, no queremos tomar decisiones, pero sí que se nos tenga en cuenta para la mejora, porque conocemos a nuestra patología. Pues sin ánimo de ningún ánimo de nada, sino del de mejora, escúchennos que podremos mejorar seguramente para todos. Bueno, pasamos a otro tema también relevante que está en relación con la disponibilidad de recursos especializados. Carmen, dentro de los recursos disponibles para los pacientes están los centros CESUR, que se especializan en concentrar el conocimiento y han demostrado que su aproximación multidisciplinar en enfermedades como la APDS es muy beneficiosa en el manejo de los pacientes. Pero, ¿qué supone la falta de estos equipos en centros no CESUR? Bueno, la falta de estos equipos claramente supone una falta de calidad de asistencia para los pacientes, porque estos equipos aportan mucho y también aprenden mucho. Está claro que todas estas patologías que son de prevalencia más baja hay que agruparlas para poder mejorar, para poder dar mejor calidad a los de asistencia, y también esto supone al final como una mejor utilización de los recursos, ¿no? Y de los costes y de los presupuestos que tienen el sistema sanitario, porque tratar a estos pacientes en un equipo multidisciplinar con experiencia, pues hace un poco como que muchas veces se agrupa la atención en una misma consulta a la que acuden especialistas. Eso hace que el paciente no tenga que asistir varias veces al hospital a diferentes consultas, diferentes días, diferentes pruebas. A veces cuando se está viendo por separado estos pacientes, las analíticas, pruebas, varias cosas se duplican, y de esta manera todo se intenta agilizar, se selecciona mejor qué hay que hacer en cada momento y qué pruebas, y un poco los resultados y los beneficios en salud para el paciente son mucho mejores, y a veces si son pacientes que tienen que venir de fuera a un centro, pues supone que hacen una sola visita. Si no, tienen que venir varias veces al hospital. Una vez les ve uno de los especialistas de una parte de de las complicaciones que tiene su enfermedad, otro día le ve otro. Como he dicho, se duplican muchas cosas y es mucho menos eficaz el manejo. Entonces, que no haya estos equipos y estos centros, pues ha demostrado que la calidad de asistencia y un poco los resultados, pues claramente pueden ser peores. ¿Cómo habría que abordar la constitución de estos equipos multidisciplinares que en principio son tan beneficiosos para los pacientes? Bueno, ahora mismo el Sistema Nacional de Sanitario, está haciendo bastante hincapié en la necesidad de estos centros CESUR y de estos equipos multidisciplinarios, pero bueno, hay muchos hospitales que tienen la capacidad de hacerlo y que a lo mejor necesitan la motivación, ¿no? Esta motivación pues tiene que partir de los médicos básicamente y de los equipos sanitarios, médicos, enfermería, psicólogos, gente que trabaja con pacientes crónicos, y un poco empezar a unirse, ¿no? Para trabajar, y cuando hay esta motivación normalmente sale adelante, porque lo más importante es la motivación. Entonces, cuando hay un equipo de diferentes especialistas que se preocupan por una patología porque es difícil, porque que un compañero te aporta, te ayuda, te aporta, te refuerza que lo estás haciendo bien. Entonces, bueno, crear estos en los hospitales como comités que muchas veces se discuten casos difíciles, y así va saliendo el equipo multidisciplinario, porque así se va viendo quién es necesario que participe, quién aporta, quién ayuda,
y se va mejorando cada vez un poquito más, pues de ahí parte un poco la iniciativa. Luego falta que la dirección, ya luego faltan temas administrativos, ¿no? Para que la dirección lo apruebe, para que estos equipos multidisciplinarios estén reconocidos, pero bueno, aún no estando reconocidos, muchas veces existen por la motivación del personal que atiende a los pacientes. Sí, Elena, tú como coordinadora del CESUR, no sé si querrías añadir algo. Sí, a mí es que me encanta oír a Carmen, que tengo la suerte de que esté trabajando en el CESUR conmigo, que sea la oncóloga que lleva a los pacientes que tienen linfoproliferación y la experiencia de muchos años trabajando juntas me reafirma en la idea de que cuando se suman varias cabezas pensando sobre una patología rara, con mucho conocimiento, con mucha base, al final parece que todos sabemos lo mismo, pero te sientas y pones encima de la mesa el expertise o el caso raro que apareció hace unos años, o este niño que se comportó de esta manera, o este adulto cuando pasó aquí y tuvo un linfoma B, y ponemos encima de la mesa tanto conocimiento, no ya de solo de nosotros, sino de todas las especialidades que comportan el CESUR, que obviamente eso es una ganancia y una diferencia importante a nivel asistencial. Eso tiene mucho de vocacional, ¿eh? Porque a todos nos cuesta mucho trabajo sacar tiempo para reunirnos y para sentarnos y para ver, pero es verdad que yo estoy convencida que nosotros no es que sumemos, es que multiplicamos cuando nos juntamos. Una cosa que me encantaría y que salió hace unos días en las jornadas del Ministerio de los 15 años de los CESURes es que ese conocimiento y esos centros de referencia pudieran transmitir o que existiera algo parecido a lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, los SIPES, ¿no? De los sistemas de información entre comunidades con centros que no son CESUR, pero que pudiera fluir ese conocimiento eh, previo a la derivación, porque ahora mismo lo que se hace es que te escriben un mail y te dicen, mira, ¿os parece que enviemos a este paciente? ¿Creéis que tiene criterio para derivación? Nosotros, por supuesto, siempre que veamos que hay una inmunodeficiencia va a ser recibido, de eso tampoco se puede negar, a recibir si es una inmunodeficiencia, pero que fluyera de otra manera, ¿no? Aunque no fuera vía casi mail, que luego lo que se hace es una derivación vía SIFCO y poco más, ¿no? Y que pudiéramos no solo, sino las sesiones, poder estar online, a veces lo hacemos con algunos pacientes, esto me parece maravilloso, ¿no? Intentar hacer una sesión, a veces estamos La Paz, el Gregorio y Cardio, estoy acordando de esa niña tan compleja, Carmen, con otro grupo de su hospital de referencia, y esto lo hacemos nosotros, pero darle esa forma institucional y que ya la estructura la planteaban desde el ministerio y creo que esto va a ser algo maravilloso. Marian, tú misma has puesto en marcha un grupo de enfermería especializado en el manejo de pacientes con inmunodeficiencias primarias. ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia y el valor que aporta esta iniciativa? Bueno, pues efectivamente lo que estaban diciendo la doctora Sivane, la doctora Garrido, ¿vale? Se necesita mucha vocación y tiempo, porque es tiempo que utilizamos fuera de nuestra jornada laboral. Este grupo de enfermería se creó, fue una idea que se me ocurrió en el 2022, en septiembre del 2022, en uno de los congresos de la Sociedad Española de Inmunología, donde solo había la parte médica y no había nada de enfermería. Entonces, pues en uno de esos congresos, como somos uno de los eslabones principales, como he comentado antes, que somos el nexo de unión entre paciente y profesionales, podemos aportar un beneficio grandioso a los pacientes. Y se me ocurrió por qué no se puede formar un grupo de enfermería especializado en inmunodeficiencias. Y entonces, a raíz de ahí, aunque yo soy la coordinadora del grupo, tengo que decir que hay un gran equipo detrás, porque sin ese equipo no existiría el grupo, efectivamente. Entonces, está dedicado, especializado a inmunodeficiencias primarias, secundarias y enfermedades raras, porque la complejidad de los cuidados de estos pacientes ha permitido al final que las enfermeras que trabajamos con ellos adquiramos un nivel de conocimientos
adecuado para dar estos cuidados que precisan los pacientes. El grupo de enfermería de inmunología española, GIE, ¿vale? Se constituye con el objetivo principal de ser líder en la actuación de enfermería, en la atención de enfermería de inmunología. Es decir, una fuerza impulsora en la mejora de los cuidados de estos pacientes, donde mejoren indirectamente la calidad de vida de estos pacientes y sus familiares. ¿Qué pretendemos con este grupo de enfermería? Bueno, pues lo que queremos es reunir a todos los profesionales de enfermería que estén implicados en cuidados de estos pacientes con inmunodeficiencias en todos los ámbitos, desde primaria especializada a nivel local, regional, nacional y europeo. Y bueno, pues que todo el mundo que tenga cualquier contacto con estos pacientes y quiera fomentar estos conocimientos, pues puede pertenecer a este grupo. Ahora explicaré, porque me gustaría que se hiciera la máxima difusión posible, porque creo que podemos aportar un gran beneficio a estos pacientes. Actualmente somos unos 35 profesionales a nivel de toda España y bueno, intercambiamos conocimientos, ampliamos, pues eso, otra vez conocimientos, explicamos nuestras experiencias. Yo que he tenido un caso de APDS en el Gregorio Marañón, pues se lo he explicado al resto de mis compañeros. Y esto sucede aquí y anda, pues entonces al final, pues es una forma de aportar conocimientos al resto de la profesión enfermera. Y bueno, pues uno de los objetivos principales es esto, es establecer contacto con las diferentes asociaciones nacionales e internacionales. También vamos a tener contacto ahora en el próximo Congreso Europeo en Marsella, donde vamos a ir como grupo de enfermería de inmunología. Bueno, yo voy a ir representando a la enfermera de inmunología española y bueno, donde intercambiamos a nivel de conocimientos técnicos, científicos, culturales y la labor de enfermería investigadora. Y nada, pues para terminar, pues eso, que lo que hace este grupo es facilitar al final al paciente, aparte de este beneficio, porque disponemos de programas de educación donde, aparte de aumentar conocimiento para el propio profesional de enfermería, también disponemos de información, de prevención, manejamos los cuidados, diagnóstico precoz, que muchas veces hay que saber tener un buen conocimiento al manejo de los tratamientos de inmunoglobulinas, ¿vale? Ahora nos queda solamente que nos reconozcan a nivel del resto de hospitales como enfermeras, aparte de enfermeras referente a nivel ministerial de CESUR del hospital, a ver si con un poco de suerte, bueno, pues reconocen esta labor de enfermería como enfermera de práctica avanzada, que es mi próximo paso. En Barcelona ya existen enfermeras de práctica avanzada y me gustaría ser la primera enfermera de Madrid. Y bueno, pues en definitiva, elevar la calidad de cuidado de enfermería de nuestros pacientes, que es nuestra razón de ser principal. Pues enfilamos ya la parte final del coloquio y como decíamos en la introducción, en España no se ha publicado ninguna guía o algoritmo del tratamiento del APDS, pese a ser una herramienta de gran apoyo a los clínicos y por tanto puede darse lugar a diferencias entre distintos centros en términos de diagnóstico, manejo y tratamiento de los pacientes. Elena, ¿cómo afecta esta falta de algoritmo diagnóstico y la toma de decisiones y qué beneficios aportaría el desarrollo de estas guías, de estos algoritmos para el manejo de la enfermedad? Pues obviamente el primer afectado y negativamente por el hecho de que no existan algoritmos ni de diagnóstico ni marcadores claros e indicadores de seguimiento de la efectividad del tratamiento es el paciente, obviamente. Pero el médico también cuando tiene una enfermedad rara delante y no existe un protocolo escrito o de seguimiento, de tratamiento, en el fondo también navega en aguas, siempre estás como en el límite, ¿no? Entre lo que estoy haciendo está bien, no está bien, debería seguirle cada 3 meses, debería pedir esta prueba, o a lo mejor debía hacerle la médula antes, o en este momento se está elaborando una revisión sobre el manejo y el diagnóstico y manejo de las inmunodeficiencias primarias. Hay que decir que ahora ya se les llama eres congénitos de la inmunidad y va un poco al hilo de lo que decía Marian, que la suerte nuestra también es que sea nuestra gestora de casos del CESUR,
por eso tiene este conocimiento tan amplio de las pacientes y para nosotros nos descarga muchísimo porque ellas gestionan muy bien si este paciente ha acudido a sus citas, si se ha hecho los controles que debía hacerse, si se ha hecho la transición correctamente. Pues nosotros intentamos, en esta revisión del manejo de las inmunodeficiencias, se va a actualizar porque ya existe un artículo a nivel nacional que lo promovió la Asociación Española de Pediatría y se hace a través de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica, la SICAP. En este momento me corresponde a mí hacerle la revisión y se hará una actualización y se incluirá las características clínicas de APDS como signos de sospecha para el diagnóstico de ella. Una vez que estamos trabajando también, Carmen está incluida en un artículo para elevar la sospecha de APDS dentro de los pacientes con linfoproliferación tanto benigna como maligna. Y a nivel nacional, también ayudados por Farming, estamos haciendo un consenso de expertos para el diagnóstico, manejo y seguimiento de estos pacientes, porque todo lo que esté estandarizado, protocolizado, por supuesto, un beneficio para el paciente, pero es una ayuda infinita para los médicos cuando tienen una enfermedad ultra rara. Esto homogeniza los cuidados, el seguimiento y evita, desde luego, que se cometan errores y diferencias entre un paciente que está tratado en un centro de referencia, donde tenemos más experiencia por la N de pacientes, que un paciente que no esté en un centro de referencia. Si os parece, hacemos una última ronda de conclusiones o de valoración final con alguna cuestión que se os haya podido quedar o alguna valoración sobre lo que se haya comentado a lo largo del debate. Carmen, empezamos por ti. A mí me parece que una cosa que no hacemos bien quizá y que es un poco devolver el conocimiento a la persona que derivó a los pacientes también. Entonces, hay veces que por falta de tiempo o lo que sea, no se está dando la información correcta al médico de atención primaria o a otro especialista de otro centro y a veces pues nos la tienen que reclamar de alguna manera o a veces nunca les llega. Y eso yo creo que revertir en el conocimiento que se adquiere, diseminarlo a los compañeros y además si van a volver a ver a ese paciente que sepan, puedan estar muy al día de lo que se le ha hecho y cómo va su situación o de un diagnóstico que ellos no sabían lo que era y que se ha llegado a hacer, pues eso yo creo que claramente hay que mejorarlo. Inmaculada. Pues yo quería añadir, antes he dicho que había 3 palancas para conseguir el tema del cribado, pero yo creo que a las 3 que he mencionado se me ha olvidado una que es fundamental, que son las asociaciones de pacientes. En mi experiencia, a pesar de que entiendo todas las dificultades que ha contado Carlos, las asociaciones de pacientes al final tienen mucho poder y consiguen cosas que los profesionales no conseguimos con la evidencia y con lo científico, ¿no? Y de hecho tengo experiencia reciente, ¿no? De cambios de IPT, de actuar sobre políticos y tomar decisiones importantes, ¿no? Y bueno, quería eso, se me ha olvidado poner en valor el valor de las asociaciones, no solamente de las asociaciones de pacientes en su influencia sobre las decisiones políticas, también el valor de lo que ha contado Carlos, ¿no? Lo que hacen apoyando a los pacientes, porque desde luego la información desde los iguales, lo que ha dicho también Elena, creo, de los programas de paciente experto, es importantísima. Nosotros de atención primaria es algo que lo vemos todos los días, ¿no? El tema de la intervención directa sobre los pacientes y cómo pacientes sobre pacientes consiguen a veces cosas que nosotros no conseguimos. Carlos. Bueno, yo creo que la sanidad es un edificio siempre en construcción. Nunca se acaba. Siempre hay otra planta y ahora tenemos que remodelar y es un edificio en perfeccionamiento constante, ¿no? Y que todos tenemos que coadyuvar y todos tenemos que colaborar porque todos podemos ser un día pacientes también, ¿no? O sea que entonces yo creo que nuestro sistema lo tenemos que cuidar, que es de todos, que no es de nadie en concreto y los pacientes
tenemos que ser proactivos también desde la lealtad y tenemos que intentar colaborar para que este edificio mejore, ¿no? Y en eso estamos. Nosotros es la filosofía que siempre tenemos. Nosotros instruimos y formamos a nuestros pacientes para que no acudan si no tienen que ir a urgencias, que vayan lo menos posible. En fin, nosotros intentamos empoderar al paciente y que también tenga manejo de su patología, ¿no? Y necesitamos también cobertura. Necesitamos que la línea esté en perfecto estado y que tengamos ese feeling y esa información bidireccional por ambas partes, ¿no? Nosotros estamos a disposición siempre del sistema y siempre se lo digo a los políticos, siempre. Contad con nosotros, que somos leales, que nosotros queremos que este edificio nunca se destruya. Y hay que cuidarlo, porque hasta los castillos, si no se cuidan, se derrumban. Así es que lo que tenemos que hacer es trabajar todos, y desde luego aquí nos tenéis y aquí estamos para mejorar. Y desde luego APDS tenemos un reto, tenemos que hacerlo visible dentro de todas las patologías de inmunodeficiencias primarias, que son muchas, y aquí vamos a estar dando el callo como los primeros, y muchísimas gracias además por darnos esta participación a Diario Pharma. Marian. Bueno, pues nada, dar las gracias también a Medopharma por esta oportunidad de poder aportar mi granito de arena. Y bueno, ojalá, Carlos, que consigas lo que quieres, que desde que le conozco está con la lucha, y te saludo ya desde aquí también. Y bueno, pues nada, se me olvida decir que no solamente es para, bueno, principalmente es para los profesionales de enfermería, pero si hay cualquier duda de lo que sea de tratamiento, tanto para pacientes, Carlos, como para atención primaria, inmaculada, o ¿vale? Para enfermería, para los propios médicos, para pacientes, cualquier duda de tratamientos, de reacciones, de lo que sea, nos pueden encontrar en GIE, que pertenecemos a la Sociedad Española de Inmunología. Con que pongan en internet GEIE, Grupo de Enfermería de Inmunología Española, podemos resolver cualquier duda. Y si hay alguien que conocéis de enfermería o que esté tratando con estos pacientes, también puede formar parte. Nosotros nos reunimos todos los meses para concretar desde cualquier experiencia de agujas, de cosas que no sabemos qué pueden pasar en otras comunidades autónomas que están sucediendo, pues nos reunimos para eso todos los meses. Por eso, porque es vocación y bueno, pues esto es un reto y creo que, como dice Carlos, juntos todos podemos. Así que gracias. Y Elena, para finalizar. Bueno, yo primero agradeceros que nos habéis dado la oportunidad de hablar de las inmunodeficiencias primarias, que por su variable presentación se ha cambiado el nombre a errores innatos de la inmunidad, con lo cual vamos a ir dando formación en este aspecto también. Y decir que las inmunodeficiencias o los errores innatos de la inmunidad hay que asumir que son enfermedades raras, pero es verdad que son las más frecuentes de las enfermedades raras, y esto también es importante tenerlo presente. APDS es una enfermedad ultra rara, su prevalencia es muy baja, pero ya fue una sorpresa cuando empezamos a buscar casos en España. Aparecieron mucho más de lo que esperábamos, y el propio empresa Pharming, cuando empezó a ver en los hospitales cuántos casos podrían haber, aparecían más de los que imaginamos. Y dentro como coordinadora de un centro de referencia nacional en inmunodeficiencias, ¿qué decir? Bueno, porque nosotros tenemos la obligación de dar la mejor asistencia, de mayor calidad, una atención integral, multidisciplinar, pero desde luego también tenemos la obligación de formarnos nosotros en enfermedades poco prevalentes o inmunodeficiencias que son menos frecuentes de lo que estamos acostumbrados, y tenemos la obligación de esa formación o ese conocimiento también transmitirlo a nuestros compañeros que no tienen, que no están tan al día, porque en el frente estamos nosotros, somos la formación especializada. Entonces, nada, el compromiso con los pacientes, por supuesto, siempre vigente.
Carlos lo sabe, y con la formación y con la ayuda a otros centros que requieran de nosotros. Y nada, daros las gracias y un placer hablar justo de esta enfermedad tan nueva y que estamos descubriendo áreas y rutas, ¿no?, asistenciales que tenían mucho que mejorar, por supuesto. Pues llegamos al final de este interesante coloquio online, Enfermedades raras, una hoja de ruta para el APDS, con el que esperamos contribuir a su conocimiento y mejor manejo de esta enfermedad, de acuerdo con la última evidencia. Agradecer la colaboración de Omakase Consulting y Pharming, y especialmente a los 5 expertos que nos habéis acompañado en este coloquio por vuestra participación y por ayudarnos a contribuir a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad. Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.